En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. En el programa anterior ya hemos estado reflexionando en parte de este capítulo y hoy vamos a continuar. Vamos a leer como base, a contar del versículo 34, Mateo capítulo 25, a contar del versículo 34 leemos la poderosa palabra del Señor. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios. Tengo la bendición desde muy pequeño de servir al Señor. El Señor apareció en mi vida cuando yo tenía 8 años. Y Él fue lo que le hacía falta a mi vida de niño. Y ha sido un fiel compañero. Y sabe, durante todos estos años, creo que uno de los mensajes que más hemos escuchado ha sido el mensaje de que Cristo viene. Ha sido el mensaje de estar preparado. Ha sido el mensaje de estar a cuenta para encontrarnos con el Señor. Es más, creo que primera vez que voy a contar esto así públicamente, cuando era niño y recién veníamos llegando con mi familia al Señor, como niños jugábamos nosotros al culto. Y yo me acuerdo que hacía ahí de niño jugando el oficio de predicador, predicaba. Y yo me recuerdo que uno de esos mensajes era la venida de Cristo, porque yo lo escuchaba, se predicaba mucho y se nos anunciaba para que estuviésemos preparados. Y me recuerdo que junto a un tío y mi hermano Gonzalo eran los oyentes, era la membresía que había ahí. Y predicábamos acerca del regreso del Señor Jesucristo. Y me recuerdo que en esa ocasión mi hermano Gonzalo comenzó a llorar de miedo, claro,
Porque, ¿sabe? Yo creo que a muchos de nosotros como que se nos infundió de una u otra forma miedo al regreso del Señor. Claro, porque más encima hemos escuchado de que hay gente que dice, no, y está pasando esto y es terrible, y gente que dice, van a venir cosas peores. Hermano, esto está todo escrito y le aviso, van a venir cosas peores. Ahora, el regreso de Cristo para la iglesia no es una mala noticia. Yo sé que alguien puede decir, pero ¿cómo se le ocurre estar diciendo eso si es obvio? Pero déjenme decirlo, no es una mala noticia, es una buena noticia. Por eso que Jesús vino a traer el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y la buena noticia es que hoy todavía existe la posibilidad del que quiera salvarse, se salve. Todavía hoy existe la posibilidad de que usted y yo, que hemos conocido al Señor, trabajemos para Él, porque el Señor nos va a recompensar. Yo le dije en el programa pasado que estas 3 enseñanzas que están acá en el capítulo 25 de Mateo están todas relacionadas. El Señor nos habla en la parábola de los talentos la importancia que tiene trabajar lo que Él nos ha confiado. Ahora, en estos versículos que hemos leído, parte de estos versículos, la enseñanza es que el Señor va a dar a cada uno un justo pago. Cuando comienza esta enseñanza, dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjese que hay una cualidad importante en los versículos que compartíamos al inicio, porque el Señor Jesucristo está hablando de acciones concretas. Habla de necesidades, que si bien es cierto, no era Él en vivo y en directo, porque eso es lo que le van a decir los justos cuando te vimos a ti en esa situación. Y la respuesta está aquí claramente en la palabra del Señor. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sabe? El llamado que nos hace el Señor a través de su palabra es a trabajar para Él. Incluso a tener un cuidado de cosas que podrían parecer mínimas. Si no, vea lo que dice el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 10, versículo 42, donde es el propio Señor Jesucristo donde nos enseña que hasta un vaso de agua fría dado a uno de sus discípulos tendrá recompensa. El Señor a cada uno nos dará un justo pago. ¿Sabe? Cuando leemos la primera parte del capítulo 6 de Mateo, hay una enseñanza también maravillosa donde el Señor Jesucristo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Después, si usted se fija, hay una cualidad en común que en todas las cosas que el Señor Jesús nos enseña, porque habla de las limosnas, habla de la oración, habla del ayuno, dice, hay un factor común ahí que dice que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Y cuando habla de las limosnas, dice que los que hacen esas cosas para ser vistos, dice que su recompensa ya la tienen. ¿Cuál es la recompensa de esas personas? El ser reconocidos por los hombres. Pero en cambio, si usted y yo hacemos las cosas no para ser vistos, no para ser reconocidos por los hombres, ¿sabe? El Señor promete recompensarnos. Y yo quiero decirle algo, que la recompensa del Señor
trasciende a esta vida. Sí, el Señor nos recompensará también en la eternidad. Si fíjese lo que leímos al comienzo. Está hablando de que Jesús mismo, en una identificación con los necesitados, recibió ayuda, recibió provisión, recibió alimento, recibió vestimenta. Estaba enfermo, preso, recibió visita. No era él físicamente. Por eso que los justos le van a preguntar: ¿y cuándo te vimos a ti en esta situación? Pero Jesús se identifica con lo que él denomina mis hermanos más pequeños. Lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. El regreso de Jesucristo no es una mala noticia. El regreso de Jesucristo es una buena noticia. Es una buena noticia. De hecho, la iglesia hoy comienza a orar con más ímpetu para que Cristo venga, para que Cristo regrese, para que Cristo venga por su iglesia. Mire, en el versículo 12 de Apocalipsis, en el capítulo 22, permítame leer el versículo 11 también. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ponga atención con eso. Como que el Señor nos da a conocer que Él no tiene problema en que el que quiera vivir en injusticia, el que quiera vivir en inmundicia, no tiene tema Dios con eso. O sea, la posibilidad está, la Biblia dice, y es categórico el Señor, como siempre. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y escuche esta parte. Dice la palabra: y el que es justo, practique la justicia todavía. Siga practicando la justicia, y no termina ahí, porque dice: y el que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. Y escuche lo que dice a continuación. Es el versículo 12. Son los últimos versículos de las Sagradas Escrituras. Versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se da cuenta? Todo esto está relacionado. O sea, nos da lo mismo como nosotros hoy día vivamos. Nos da lo mismo hoy día lo que hacemos o lo que no hacemos. Nos da lo mismo. Porque el Señor Jesucristo viene con un galardón. Y dice la Biblia: para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sabe que esto, más allá de amedrentarnos, más allá de que a lo mejor sea para algunos un terror, porque como que les enseñaron así, como que Cristo viene y es un terror? No es así. Jesucristo viene para recompensar, Jesucristo viene para galardonar, y yo sé que hay gente que su vida entera la ha invertido sirviendo al Señor, la ha invertido predicando a otros, la ha invertido tratando de hacer el bien, y no solamente tratándolo, sino que haciéndolo. La ha invertido en el sentido de saber que lo mejor que uno puede hacer, el paso por esta tierra, es honrar al Señor con su vida. Entonces, cuando escuchamos esto, cuando escuchamos y sabemos que el Señor va a galardonar, va a premiar, esto tiene que ser un estímulo entonces para nosotros hoy, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas honrando al Señor, para hacer las cosas consciente que va a llegar el momento, y todos los acontecimientos nos están diciendo que es cerca, que se aproxima el día donde el Señor va a recompensarnos. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Sigue diciendo aquí en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Para ti, hermano, hermana, que has trabajado, que te has esforzado, que te has negado a ti mismo, a ti misma, entonces esto tiene que darte esperanza, porque el Señor viene con retribución, el Señor viene con pago. No has trabajado, no has sufrido, no has llorado para el Señor en vano. Hay gente que incluso teniendo mejores posibilidades, a veces hasta laborales, mejores posibilidades económicas, dice: no, yo voy a rechazar este trabajo porque este trabajo me aleja de lo de Dios. Yo no quiero perderme de lo de Dios. Eso no ha sido en vano. Hay gente que incluso parte de su economía, la aparta para bendecir a obras misioneras, para que la iglesia siga predicando, para bendecir comedores, para bendecir enseñanza de la palabra del Señor a niños en distintos barrios. Y quizás aparta de eso poquito que tiene. Yo quiero decirte que eso no ha sido en vano, que Dios un día te va a premiar. Vas a recibir tu recompensa, y qué mejor recompensa que la de nuestro Dios. Recibir su recompensa en nuestras manos. Recibir ese galardón. Es que sabes que uno de los atributos de Dios es su justicia. No puede ser que tú que has trabajado, que tú que has predicado, que a ti que te has esforzado no vas a recibir la misma recompensa que el que estaba crucificado al lado de Jesús. ¿Y qué hizo? Lo mejor lo hizo al final. Nunca se ganó a nadie para Cristo, nunca probablemente ayudó a predicar la palabra, pero al final se arrepintió y se salvó. Salvación pelada, salvación sola. Pero tú y yo tenemos una mejor posibilidad. Tú y yo que hemos servido al Señor, que estamos trabajando hoy para el Señor, que ahí estamos intercediendo, que ahí estamos conscientes de que el Señor va a regresar, que ahí estamos invirtiendo nuestra vida, y que no solamente somos buenas intenciones, vamos a recibir una recompensa, un galardón justo de las manos del Señor. No es en vano lo que has hecho, siervo de Dios. Hermana, no es en vano lo que has hecho. Tengo la bendición de conocer a una hermana que me recuerdo en este momento, que se encierra a orar. Y sabe que hasta pierde la noción del tiempo orando, intercediendo por otras personas. Quizás no es una mujer conocida acá en la tierra, pero en el cielo sí es conocida, porque ha sido una de las mujeres que probablemente más ha orado por quien les habla. Incluso su propia familia dice que cuando termina la oración sale ahí de ese lugar donde ha estado orando, donde ha estado humillándose, donde ha estado orando por otros. Sale con sus ojos hinchados después de haber orado y llorado, clamado en la presencia del Señor. Eso no es en vano. Dios te va a galardonar por eso. Mire lo que dice el apóstol Pablo y escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe? No existía en la iglesia primitiva una imagen de terror. El apóstol Pablo no se los está diciendo como una amenaza. Si mire lo que sigue diciendo la Escritura. Dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, un día vamos a estar en el tribunal de Cristo para recibir recompensa, para recibir retribución. Entonces, hermano, hermana, a ti que te aterra esto, a ti que sabes que no has hecho y no estás haciendo las cosas bien, comienza a prepararte, enmienda el camino si la palabra también es preventiva. Si estás viviendo en pecado y sabes que la palabra te da a conocer tu situación, arregla tu vida. Porque vamos a estar un día, no sabemos cuándo, no tenemos la fecha, pero vamos a estar un día en la presencia del Señor. Y quiero terminar con esto que se escribe a los tesalonicenses ahí en el capítulo 4.
Mire lo que escribe y nos dice el Señor a la iglesia en Tesalónica, hoy a nosotros. No le dice el apóstol Pablo que tengan miedo. No le dice que se intimiden. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Retrocedamos. Vamos al versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén.